Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompañan Moris Polanco, director académico del IFIL, y Marco Tulio Arévalo, quien dirigirá el próximo seminario del Instituto Cristianismo y Democracia. ¿Es posible una convivencia entre ambas? Bienvenidos Marco Tulio y Moris, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Gracias. Quería empezar preguntándole a Marco Tulio, o pidiéndole más bien que nos contara un poco sobre el seminario. ¿Cuál es el objetivo de estudiar la relación entre democracia y cristianismo? ¿Quién fue Maritain y por qué deberíamos estudiar su trabajo? En primer lugar, la razón por la que debemos estudiar este tema y hacerlo de la mano de Maritain, yo lo suelo decir de esta forma, es porque urgentemente lo necesitamos. ¿Qué vemos a nuestro alrededor en el entorno político, social, cultural incluso? Vemos una sociedad fragmentada, dividida, vemos una sociedad enfrentada por intereses y ansiamos todos la paz. Entonces, es en un clima social así donde me parece que es importante encontrar soluciones que nos permitan convivir en paz. Y la democracia se ha postulado, en cierta manera, como una forma ideal de gobierno. Pero al amparo de la misma democracia, hemos visto también que se introducen elementos nuevos que pueden llevar a la distorsión. Por lo tanto, es urgente estudiar el tema, situarnos. La democracia como tal, salvarla del populismo, salvarla de la manipulación, salvarla de ser medio para que se instauren tiranías, dictaduras. Vemos el caso dramático en nuestra América Latina de Venezuela, de Nicaragua, por no hablar de Chile hoy o de Colombia. Entonces, la democracia, aunque se postula como una forma ideal de gobierno, vemos que carece de elementos que la hagan válida y legítima. Por otro lado, vemos un cristianismo que está presente, no podemos negarlo. Y pese a que algunos reclaman que el Estado es laico, y entienden mal, para empezar esta expresión, también vemos la necesidad de preguntarnos si la sociedad tiene una esencia cristiana, ¿puede convivir ese cristianismo con la democracia? Porque algunos sostienen que no, y otros que sí. Los que sostienen que no asocian el cristianismo con la iglesia y asocian la iglesia con su naturaleza jerárquica. Pero Maritain entra a este tema. Precisamente dice, se pensó en un momento que el antiguo régimen era inherente a la visión cristiana. Y no es cierto. Podemos ser entonces cristianos y partidarios de la democracia. Y podemos ser democráticos o partidarios de la democracia y a ver ser cristianos o no necesariamente cristianos. Pero la democracia entonces viene a ser una categoría más amplia. El antiguo régimen cometía ese error y entonces se cerraron muchos en contra de la democracia liberal, pero por otro lado confundieron los niveles. Lo que es válido en la iglesia, que por naturaleza es una estructura jerárquica, lo que es opuesto a lo democrático, por su naturaleza y su misión, no puede extrapolarse a la sociedad civil. Maritain llama la atención estos dos puntos. Pero para ello va a rescatar la esencia de la democracia, tal y como se postula hoy, y hacernos caer en cuenta que la democracia se basa en valores cristianos, para decirlo con el lenguaje de hoy. ¿Cuáles son esos valores? Dignidad de la persona, derechos fundamentales de la persona, la libertad va con ello, necesidad de un orden social que sea justo, un orden social que promueva el bien común, que no es más que las condiciones para que cada uno tenga su bien particular. Maritain llama la atención que estos valores cristianos son los que precisamente la democracia asume. Por lo tanto, no hay contradicción entre cristianismo y democracia. Pero insisto, cristianismo no es aquí la Iglesia Católica. Cristianismo es esa esencia cultural nuestra. Otro aspecto que quisiera remarcar, ¿a quiénes va dirigido? Este seminario no es para especialistas.
Hay que aclarar primero eso. Aunque muchos especialistas podrían aprender de él o aportar mucho más. Y también muchos especialistas, aunque lo sean, desconocen mucho la obra de Maritain. Entonces, el primer objetivo es mostrar que no hay contradicción. Puedo ser demócrata y puedo ser cristiano. El segundo objetivo es dar a conocer al autor Maritain. Y sobre todo el objetivo número 3, no por ello menos importante, este orden no es taxativo, nos surge organizar la vida social bajo unos parámetros que permita eso, una convivencia social pacífica, armónica, que son las condiciones, la paz, la armonía, inherentes al bien común. Es decir, cuando esto se da, hay bien común, porque el bien común es que se den esas condiciones, de nuevo lo repito, para que pueda cada uno tener su propio bien particular en la medida que lo desea y sea posible. Excelente, muchísimas gracias, Marco Tulio. Creo que nos ha aclarado las dudas principales que tendría la gente al escuchar sobre este seminario. Así que dejo el resto del episodio para que Moris y ustedes puedan conversar un poco sobre los temas que se van a abordar en estas 6 sesiones y para que Moris le pueda hacer un par de preguntas y que usted nos las conteste también en el episodio. Yo regresaré al final para despedirnos y el espacio es suyo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mariana. Marco Tulio, yo tengo una manera de ver las cosas, a ver si me aclaras, porque yo he creído que los siglos que vivimos como provincias del Imperio Español, que siempre me gusta decir que no fuimos colonias, ¿verdad? Sino fuimos provincias, la forma de vida no era democrática, vivíamos bajo una monarquía, ¿no? En diversas casas reales, pero la población como que no estaba acostumbrada a tomar decisiones por sí mismo, a preocuparse de sus condiciones de vida, sino más bien a obedecer, ya sea a los reyes, a los gobernantes, a los representantes del gobierno, o en cuestiones morales y de doctrina, pues a los párrocos, a los frailes, escucharlos. En fin, insisto en que no es como en el mundo del norte de Europa, del Atlántico Norte, que se dice en que la forma de vida democrática es más connatural. Es decir, John Dewey, el gran teórico de la democracia de Estados Unidos, insistía en que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino que es una forma de vida. Y en mi opinión, no sé qué piensas tú, en Hispanoamérica no estábamos hechos, y cuando fue la época de la independencia, pues fue una transformación muy súbita, de manera que no encajamos muy bien ese cambio y todavía no estamos acostumbrados a vivir en democracia, no estamos hechos a una forma de vida democrática. No sé cuál es tu opinión al respecto y qué diría Maritain, si es algo propio pues de los países católicos o no tiene nada que ver. Bien, quisiera entrar primero con la opinión de Maritain porque es el autor que vamos a manejar de base y nos permite hacer la reflexión. Es una cuestión que precisamente él aborda y hace notar, extrapolando después a su obra Cristianismo y Democracia y a su obra El Humanismo Integral, como esos extremos, ¿no? Hace notar que pareciera que el mundo católico latino era más apegado a la teocracia y el mundo anglosajón, germánico, protestante a la democracia. Uh-huh. Y es una de las propuestas que él hace. Recordemos que está en medio de la Segunda Guerra Mundial y dice los pueblos civilizados están luchando contra la barbarie. Y para él la barbarie no solo es el nazismo, también es el comunismo bolchevique. Y de hecho la guerra termina con el nazismo, pero sabemos muy bien por la historia que con el comunismo bolchevique continuó. Uh-huh. Entonces dice él, ambas cosas son valiosas. Tenemos que rescatarlas e integrarlas. Y obviamente daría la impresión que es más viable integrar democracia con el mundo cultural anglosajón, germánico, protestante, que integrarla con el mundo católico latino.
pero precisamente es lo que él plantea como un reto para salir del apuro, y por eso decía, oye, la crisis actual, usemos lo mejor de los dos mundos. Este es un planteamiento que Maritain va a desarrollar a fondo. Augusto de Noche, que es un autor que vamos a estudiar porque él comenta a Maritain y luego refrenda a Maritain y se apoya en él también. Augusto de Noche llama la atención sobre la interpretación que hacemos de la historia. Y cabalmente cuando hablabas, yo veía esa interpretación de la historia que nos la hemos tomado, donde se asocia el Imperio Español con lo teocrático, vertical, autoritario, rígido, y el mundo cultural con lo contrario. Entonces, daría la impresión que sí, como que va más una cosa con otra. Pero de Noche hace ver que ahí hay un error de interpretación histórica y hay que superarlo. Ni tan democrático era el mundo cultural anglosajón germánico, protestante, como pudiera parecer, pero Locke quiso venderlo así, ni tan autoritario era el mundo opuesto, el Imperio Español. Si vamos a pruebas históricas, esto no entra Maritain propiamente. Yo quisiera recordar el papel primero de las cortes. Si bien es cierto, no había un modelo democrático de elección de gobernantes. Los gobernantes eran representados por las cortes. El papel de las dietas incluso, o cortes. Segundo, los cabildos abiertos. Y si examinamos la historia del Imperio Español en América, el cabildo abierto era una institución que se utilizaba para lograr la participación. Entonces, quizá hemos caído un poco en una interpretación de historia muy rígida, donde unos eran los buenos y los otros los malos, porque al liberalismo del siglo XIX le interesaba mucho vender la idea, por un lado, de la novedad, que eran ellos, y por otro lado, al desprestigiar lo anterior, superar. Pero ya con la sensatez, y es lo que Maritain hace, dice no, ambas cosas, reconociendo que el mundo cultural anglosajón, germánico y protestante le dio mucha importancia a la participación. Veamos el desenvolvimiento del constitucionalismo inglés, que es un ejemplo. Tampoco era tan democrático como diríamos hoy. A la inversa, el otro modelo parecería muy teocrático, vertical y rígido, y tampoco lo era del todo, no podía. Y eso, la prueba histórica documental está a la vista. Y me remito, hablando pues del Imperio Español, decías, no me gusta decir colonias. Precisamente las Cortes de Cádiz, la primera Constitución española, comienza reconociendo ese detalle. El artículo primero lo dice claramente, dice, los españoles de ambos hemisferios no nos separan. Fueron los liberales los que nos vinieron, fuimos colonia, y eso justificaba y legitimaba el rompimiento con el gobierno central. Se entiende por qué intereses lo hacía. Pero la misma Constitución española no dividía. Otro dato histórico importante. Hubo en las Cortes de Cádiz más diputados de las colonias, entre comillas, americanas, que diputados de las mismas reinos originarios españoles. Y eso que nos dice que sí había participación, sí le daban importancia. Sí. Nos enseñaron después que éramos colonia, casi que éramos esclavos, y esos escudos donde está la libertad rompiendo cadenas, ¿no? Unos brazos nos han creado esa imagen. Yo creo que no fue así tampoco. Y es lo que Maritain dice, y de Noche profetiza más, yendo al tema de la interpretación de la historia. Solo que él lo asocia con otra dualidad que suele presentarse. La democracia como forma de vida. Entonces, en un momento se asocia con el inmanentismo. Lo que interesa es la vida en el más acá. Llevarnos bien y realizarnos aquí. Mientras que la otra, dice, la visión cristiana, se asocia con la trascendencia. Por lo tanto, no interesa el más acá, solo el más allá. Y eso es lo que Maritain desarrolla en su obra El humanismo integral. Y dice, casi la Edad Media como que fue tan teocéntrica que se olvidó del hombre. Y la modernidad vuelve a lo contrario, dice, tan antropocéntrica que se olvida de Dios. Y ahí cuando él señala el humanismo integral como la síntesis de ambas cosas. Pues bien, esa oposición, trascendencia e inmanencia, podría ser equivalente ya en otro nivel de la oposición democracia-cristianismo, en cuanto democracia es más abierta y el otro es más cerrado y vertical. Ahora bien, la dictadura de la moral natural, aquí hay otro punto importante, porque se asocia la moral natural con el mensaje religioso y con la iglesia, y Maritain llama la atención en esto. ¿Qué nos puede unir a todos los seres humanos? Es que el comienzo de su reflexión es este, y por eso es que la democracia viene a ser algo que podemos aprovechar y utilizar.
la común humanidad. ¿Qué dicta la común humanidad a los seres humanos? Una conducta, y eso es la moral natural. Si no se reconoce ese absoluto, que a su vez es doble trascendente, porque está encima, caemos en la democracia como mera operatoria, como mera mecánica de relación, y eso es la perversión de la democracia. Dicho de otra manera, entonces, la democracia no puede subsistir si no reconoce unos valores absolutos. Y es donde Maitán llama la atención, y es que esos ya están ahí. Es la persona, es su dignidad, son sus derechos, es el bien común. Esos ya están ahí. ¿Y de dónde es que están ahí? Es que es la herencia cristiana de Occidente. Entonces, con él se despeja ese panorama. Explorarlo para nosotros será interesante de la mano de dos obras específicas de Jacques Maritain. Una que es una conferencia que utilizaremos de guía, que dio origen al libro Cristianismo y Democracia, donde dice, miren, ante la crisis que vivimos, ante la barbarie que quiere imponerse, unamos en Occidente dos fuerzas espirituales que tenemos, democracia y cristianismo. Pero no es una democracia a ciegas, que es equivalente de anarquía para muchos, sino que es una democracia fundada en unos valores. Ahí está lo cristiano, emerge la esencia cristiana. Y por otro lado, señala él con mucha vehemencia, recordar que la democracia no puede funcionar si no es reconociendo esos valores. No es ella en sí misma el valor absoluto. Entonces, por lo mismo se abre una trascendencia. Porque la idea de que la democracia es un valor en sí mismo absoluto hace que todo se vuelva democrático. Y entonces, como todo es sujeto de discusión y de decisión colectiva, pues no nos quedamos con nada, o a lo sumo nos quedamos con aquello que decidamos seguir. Eso es también una discusión de democracia. En Estados Unidos pareciera que sí, algunos sectores que aún hoy se derivan a una visión democrática así. Entonces es cuando crean esa expresión de la democracia como forma de vida. Lo voy a llevar no al plano de la iglesia como institución social, sino al plano de la familia. Puede ser democrática la familia. ¿Pueden los padres vivir una democracia en familia con los niños de 3 años, por ejemplo, para efectos de tomarse una medicina a determinada hora que recetó el pediatra? Vemos lo contradictorio que es y meter la democracia en la vida familiar. Es que hay cosas que por naturaleza no lo son. Y eso no es contrario a la democracia. Pero cuando se pretende que sea democrático todo, se destruye todo, pues, porque habría que ir al principio. Y primero pongámonos de acuerdo si esa va a ser la democracia que queremos. Y siempre nos vamos para atrás. No encontremos un fundamento valedero. Por eso la cuestión es importante. ¿Qué rescatamos de la democracia? ¿Qué rescatamos del cristianismo? Conjuguémoslo y esta es la solución. Maritain lo dice, unos están batallando en la guerra y muriendo en ella por la libertad. Nosotros los pensadores, dicen, debemos pensar en, valga la redundancia, el mundo que está por venir. ¿Cómo hacemos un orden social para que esto no vuelva a pasar? Esa motivación es la que lo lleva a escribir esto. Y dice, echemos mano de lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos como Occidente? 2 grandes productos, si se quiere así, 2 cosas valiosísimas que hay que conjugar. Y esa es su propuesta, conjuguemos. Democracia y cristianismo. A ver, cuando... De noche retoma el tema y trata de fundamentarlo un poco más. Cuando yo me refería a lo que dicen John Dewey sobre la democracia como forma de vida, era más bien a la actitud ante la ley, por decir algo. En nuestros países, para empezar, no se conocen las leyes. Si preguntamos a la mayoría de la población quiénes han leído la Constitución, es un puñado, ¿verdad? Son unos cientos o miles de personas, tal vez de millones de las que la han leído. Y la ley pues se considera como algo, bueno, en fin, se promulgan leyes, pero la ley está para torcerse o la ley, en fin. Mientras que la actitud democrática sería, no, la ley es algo que decidimos entre todos y que hay que respetar. Pacta sunt servanda. Entonces, ¿no crees que a esa me refería, a que la forma en la que se hacen las leyes refleja una mentalidad democrática más que una, no me refiero a las formas de gobierno, pues a los 3 poderes, a votaciones, a todo eso, sino una especie de sentirse responsable y de sentir que la comunidad es algo propio, no que las leyes las hacen en el Congreso y que, en fin, si las puedes evadir, las evadís. A eso me refería. Bueno, si queremos llamarle democracia, que es el problema, la palabra es muy apetecida y se ha popularizado tanto,
Si queremos llamarle democracia a eso que has planteado, pues sí, podríamos llamarle así. Yo prefiero no darle ese nombre. Yo prefiero pensar que realmente eso es lo que Maritain dice. Vivir con responsabilidad, con dignidad de persona, asumir mis tareas, respetar la ley, primero la ley natural y luego la ley del Estado. Pues eso es de seres humanos. Pues. Eso, si le llamamos democracia, vivir con humanidad, adelante. No es cuestión de nombres. Pero justamente Maritain, eso es lo que destaca. Y de nuevo volviendo, esos son valores cristianos. O sea, ese aporte, es que él comienza su reflexión diciendo, creímos a Locke, y después por servicio de Kant lo señala también, pensamos que la democracia es un invento posterior al cristianismo, no dice, es fruto del fermento cristiano en la sociedad. Es un producto que surge en la vida social por esa conciencia, él le llama así, la conciencia moral que se abre y se desarrolla. Pero ya separado, esto es una advertencia importante, de la cuestión sobrenatural trascendente. Ya no es vinculando lo cristiano con el más allá, qué hago para la salvación interna, sino vinculándolo con cómo vivo aquí. Pero yo prefiero no llamarle democracia. Ahí estamos haciéndole un gran servicio a la democracia porque se estamos atribuyendo muchas cosas más. Yo prefiero llamarle a eso vida con dignidad humana. Pues. Si las personas no viven de esa manera. Lo otro es el mito de que en el mundo cultural anglosajón las leyes son más observadas y la gente las conoce más. Paradójicamente, el aparato constitutivo del Estado en esos países es mucho más fuerte. Entonces, no es tanto que hay ahí una preferencia por la ley como tal. Pero Maritain advierte, Del Noche lo sugiere y hoy lo estamos viendo con más necesidad. No es cualquier ley, porque igual podría yo rebelarme a la ley, precisamente por principios humanistas y democráticos, cuando esa ley no respeta la dignidad de la persona humana. Y es el caso de las leyes nazis, ¿no? Las leyes nazis que perseguían a determinados grupos sociales por su origen étnico o cultural. Entonces, reconocer la ley moral natural. Y eso es lo que dice hay que rescatar. Sin ley moral natural, casi esa democracia queda sin asidero firme. Y por eso la necesidad de cristianismo y democracia. ¿Qué aporta el cristianismo entonces a esa vida social? Que no es de devotos creyentes, necesariamente. ¿Qué aporta? Humanidad. Esa conciencia de la humanidad, de algo trascendente que vale por sí mismo, que debe normar nuestra vida. Yo ahí lo dejaría, digamos, en este punto. Ya, interesante. Y no sé si se va a tocar en el curso la ética, porque tengo entendido que Maritain fue asesor de Pablo VI, o no, estoy confundido, en el tema, digamos, más de moral. ¿Vas a tocar eso o solamente el tema de filosofía política? Filosofía política con más preferencia. Sí, efectivamente, Maritain era íntimo amigo de Pablo VI y Maritain deja una huella en el Concilio Vaticano II en un tema particular que sí nos interesa en filosofía política. ¿Cuál? La idea fundamental de un orden social secular, que no es de fieles devotos de la Iglesia, no pueden serlo, sino es de personas que por humanidad se dan cuenta que pueden y deben vivir así. O sea, él siempre hace esa separación. Y por eso le llaman la Carta Democrática, es otro texto suyo que vamos a analizar, fe secular. Está la fe trascendente, que es el Dios creador, nos llama a la vida eterna para los creyentes cristianos, pero no es de esas. Así como hay una fe trascendente, y es el punto de partida, hay una fe secular. ¿Y cuál es esa fe secular? Somos personas, comportémonos como tales, con unos derechos, vivamos en colaboración mutua, y por eso el subtema del curso es bases para la paz y la solidaridad. Entonces, porque estamos viviendo en un mundo en guerra, un mundo de barbarie, no hay solidaridad, egoísmo, lucha de unos contra otros, y es lo que él dice, esto no puede seguir así. Entonces su llamado desde hace cerca de 50 y tantos años sigue vigente. Y por eso digo, rescatemos este pensamiento, porque justamente hoy estamos en un mundo pues, que no tiene humanidad. Obviamente él no se va a quedar ahí como creyente, pero en la obra no toca esto. En cuanto a la dimensión ética, sí la señala, que es la ética del derecho natural. No basta que sea ley del Estado.
porque él vivía en la Rusia soviética, bolchevique, y la Alemania nazi son vivos ejemplos de sistemas legales, anticulturales. Pues. Entonces, no se queda con esa legalidad fruto de lo que se llama positivismo jurídico. Él va más allá. Y eso es lo que nos pide a los demócratas. Digámoslo de esta forma. A un demócrata, ¿qué le pide? Viva de acuerdo a la moral natural. Viva como gente, pues, pórtese como la gente. Sea persona, viva con esa dignidad que tiene. ¿Qué le pide, por otro lado, a los cristianos? Hombres de fe, mujeres de fe, que piensan en la vida eterna. Mire, no se olvide que hay que vivir aquí. Y al vivir aquí tiene que vivir con otros y organizar la vida. Entonces, esos principios que usted tiene también fermentan, y él usa esa palabra, fermentan la vida social. De ahí la necesidad de la síntesis entre cristianismo y democracia. Sí, justamente estaba pensando en que la visión católica, al menos de la realidad temporal, como que estaba influida por mentalidad religiosa, ¿no? O sea, me recuerdo la frase famosa de Santa Teresa de Jesús que esta vida es una mala noche en una mala posada, o la salve que dice que este valle de lágrimas. O sea, la visión de la vida terrena era como pasajera, como que la verdadera vida es la otra, y por lo tanto lo de aquí abajo importa más o menos. En cambio, entonces hacemos el compromiso social. Sí importa. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Lo opuesto. Sí. Vivamos compromiso social. No solo es el más allá, también el más acá. Sí. Y ahí estamos con unos no creyentes. Ese es el reto. Justamente Maritain se sitúa en esa línea. Que con el Vaticano II ya fue un pensamiento más difundido en la iglesia. Pero quiero salvar a la Madre Teresa. No es que ya no se recupera de este mundo. Por ejemplo, llega a un monasterio en una de sus fundaciones y ese monasterio era famoso porque tenía ambiciones. Entonces lo primero que ordena es se acabó el ayuno. Porque aquí no hay visiones, hay hambre. Decía. ¿Cómo no van a estar desvariando si no comen? Entonces zanjó. O sea, la vida eterna no debe separarnos de la vida terrena. Y cuando ella insiste que esta vida no es la vida, eso sigue siendo válido. Pero en el ámbito religioso, teológico, sobrenatural, de hecho no vamos a vivir eternamente aquí hasta donde sabemos. En el otro sí es la promesa. Por lo tanto, pone las cosas en su sitio. Y por supuesto que es un valle de lágrimas, porque la explicación teológica, el pecado de origen entró en la muerte y con la muerte el dolor en el mundo. Entonces, es al revés. Es lo que Juan Pablo II magistralmente llama la atención con su carta Salvifici Dolores. Valor salvífico del dolor humano. Es que ese dolor que no nos vamos a quitar aquí, que siempre va a estar con nosotros de alguna manera, y aunque no tengamos mayores preocupaciones de ese tipo, el saber que vamos a morir, el hecho de morir ya es un dolor. Entonces, eso nos hace pensar que esta vida no es la vida, es la otra. Ahora, la democracia no debe ni consolarse con ello para decir, bueno, entonces no hagamos nada. No invita a un quietismo tipo brahmánico, tipo hinduista. Pero tampoco debe uno, dice, bueno, por lo tanto, como hay vida eterna feliz, no caemos en ese error. Entre más sufra acá, más voy a tener de lo otro, entonces no hago nada. Ese era el equilibrio que Maritain quiere rescatar. Porque también dentro del ámbito protestante, calvinista, se dio ese rechazo al más acá, pensando en el más allá exclusivamente. Ojo, eso no fue solo una cuestión católica, pero es propio del siglo XVI, fruto de un clima espiritual, digamos, de mucho rigor. Dejémoslos a ellos en ese punto. Pero Maritain nos llama la atención sobre esto. También quisiera remarcar otra cosa que me parece relevante y que la Iglesia ahora nos llama la atención. Ese ahora es a partir de las encíclicas llamadas de contenido social. Los cristianos no podemos desentendernos de este mundo y tenemos que aportar algo a él. ¿Para qué? Para que haya paz y solidaridad. El eje después es ese. Necesitamos una convivencia pacífica y armónica. De lo contrario no podemos vivir. No podemos legitimar la violencia como forma de vida social donde los más fuertes se imponen a los más débiles. Que es lo que se veía en la Segunda Guerra Mundial. La lucha contra la barbarie, decía. Sí, bueno, entonces va a estar muy interesante el curso. Yo creo que ya se nos está viendo el tiempo. Solamente todavía está, tengo entendido que existía la asociación Jacques Maritain, todavía funciona o ya no
está activa? ¿Cómo está la El situación de Instituto esa? Internacional ¿Cuántos con sede en Ancona existe. maritanianos hay en Guatemala? Así es. Digamos, ¿qué tan extendida está su influencia? El Internacional con sede en Ancona de Silla, Italia, existe. Y tiene filiales reconocidas en muchos países del mundo. El nuestro, la sección Guatemala, está en un detente. Porque el maestro, amigo también nuestro, el doctor Lara Roche, que tenía la representación, al fallecer, esa situación quedó en lo legal. Como corpus humano, pues los que hemos sido maritanianos los últimos 50 años, nos reunimos y conversamos. Pero como forma institucional está detenido por la misma relación de que el amigo Luis Lara tenía toda la parte legal y eso no hemos logrado superar. Y tenemos la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque volvemos al tema que ya mencionaba hace un momento. Maritain es un autor desconocido. Entonces necesitamos divulgar y que se entiendan que los aportes suyos están en la vida de hoy. Menciono otro, por ejemplo, el tema de Naciones Unidas como concepción y dentro de Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso es maritainiano, es un aporte cristiano. Lo que pasa es que no se menciona así, no se dice así, porque se ha buscado quitarle la etiqueta cristiano para borrar la frontera esa y que las personas que no son de fe cristiana no se sientan como obligadas a seguir. Es que ha sido el gran problema, porque la iglesia lo decía, los que no querían estar con ella, y eso nos separaba del mundo anglosajón protestante. Pero en medio de la guerra mundial, o nos unimos ambos contra la barbarie que se impone, o perdemos todos. ¿Y qué podemos hacer? Ahí es donde viene la motivación de Maritain. Interesante. Muy bien, muchas gracias, Marco Tulio. Muchísimas gracias, Marco Tulio y Moris, por acompañarnos hoy. E invitamos a todos los que nos escuchan a inscribirse en el seminario Cristianismo y Democracia que inicia el jueves 2 de febrero del 2023. Serán 6 sesiones en las que estudiaremos el trabajo de Jacques Maritain y otros autores y profundizaremos en lo que Moris y Marco Tulio han discutido hoy y muchísimos otros temas. Para inscribirse pueden escribir a info@feylibertad.org. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.